8 de la mañana con 11, vamos a hablar con Ángel Delgado y con Miguel Ángel Rodríguez, Ferreira, perdón, ambos analistas políticos, para conversar sobre lo dicho por Walter Gutiérrez. Yo entiendo que las declaraciones son políticas y que debieron haber sido hechas en el ámbito de su capacidad personal de opinar sobre eso, pese a que es defensor del pueblo y es especialista en derecho constitucional. Hubiera sido bueno que dé también el sustento jurídico de sus apreciaciones, porque hasta donde yo sé, una persona que es indultada no pierde derechos como la libertad de expresión. Entonces, si hace una actividad pública o política el señor Fujimori, según él le tendría que revocar el indulto. O sea, no puede sentarse en su cama, poner un FaceTime y comenzar a explicar diversos eventos de su gobierno, como Barrios Altos, como la Cantuta, la pacificación, que si Montesinos, que la hiperinflación, yo sugiero hacer tal o cual cosa con la reconstrucción del norte, o si decide reunirse con los deudos, o si decide explicar que si eran terroristas o no terroristas, si quiere pedir perdón, cualquier cosa que haga, para bien, para mal, te guste o no te guste, implicaría que le quiten el indulto, y a mí me parece eso algo un poquito tirado de los pelos. Ángel, ¿qué tal? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Philips. Bueno, sobre el particular, yo quiero decir lo siguiente, hay que volver un poco al origen de las instituciones para entender a cabalidad de qué estamos hablando. Y aquí hay muchas cosas que se dicen alegremente. Mira, todos aquellos que están en contra del indulto a Fujimori señalan lo siguiente: es verdad que el presidente de la República tiene una facultad constitucional pero ese pero es inadmisible en este caso. Ese pero es el que hay que gestionar, porque si la Constitución le da al presidente la facultad de indultar a aquellos condenados que tienen condena y le remite la pena, ese es el mandato de la Constitución y nada más. Ese es el indulto clásico, que está refrendado por dos fuentes. Primero, la Constitución, pero también toda la historia y la doctrina que sobre el particular se ha dicho y escrito. Ese es un hecho incontestable que no puede ser removido, cuestionado por nadie. Lo que viene a distorsionar el tema del indulto es un invento, una creación posterior que se llama indulto humanitario, que nace en el seno del derecho, de los derechos humanos, derecho humanitario, que convierte el indulto de ser gracia presidencial en un derecho de aquellos condenados que, víspera a su muerte, no deben hacerlo en la cárcel. En consecuencia, en estos casos, mira tú, primero hay una regulación, hay una solicitud, hay una junta médica y la junta médica opina tal y otra cosa. Entonces, en este caso, el presidente no es que está decidiendo con toda libertad, sino está acogiéndose a un pedido y a un derecho de una persona condenada que no quiere morir en la cárcel. ¿Te das cuenta? Entonces, el apellido que le han puesto al indulto con lo de humanitario es viene a confundir, desnaturaliza la institución. Porque, Miguel Ángel, o sea, tú creo que eres algo menor que Ángel, pero debe ser promo mío. Yo tengo 50. ¿Tú qué edad tienes? 41. Ya, correcto. Pero aún así, tienes memoria para acordarte. Y si yo lo he repetido esto hasta la saciedad, a riesgo de caer pesado por lo recalcitrante, que entren en el Google y vean la cantidad de indultos que ha dado el Belaúnde 1, Velasco, Morales Bermúdez, Alan 1, Alan 2, Toledo, Fujimori. Hay de toda índole. Se daban indultos por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por Navidad, por lo que quiera que sea. Así es. Entonces, ahora hemos inventado, le hemos puesto un apellido que termina generando toda esta discusión. Claro, pero Philip, yo tengo mucho aprecio a Ángel, pero en esta ocasión sí, efectivamente, tenemos una posición totalmente discrepante. A ver. ¿Por qué? Porque hay un informe defensorial, ciertamente el número 117 de la Defensoría del Pueblo, que señala expresamente la figura del indulto humanitario como tal. No podemos ver con ojos de hoy las circunstancias del ayer. Tú señalabas expresamente que hubo indultos anteriores. Sin embargo, es más, el derecho mismo ha ido mutando a raíz de las propias circunstancias que la propia realidad se va generando y se va traduciendo frente a los propios escenarios. Hoy lo de Fujimori es un escenario totalmente complejo. ¿Por qué complejo? Porque hay una comisión de gracias y el presidente indultó por un tema humanitario. Y hay un informe médico que debió ser debidamente motivado. Pero a ver, vamos por partes. El informe de la Defensoría, la opinión del informe de la Defensoría es tan vinculante como tu opinión.
Sí, claro. ¿Correcto? O sea, el informe es para efectos jurídicos es un papel mojado en tinta. Es una opinión. Porque el día de mañana puede haber un defensor de derecha, no tan caviar, defensor de izquierda, lo que tú quieras. Sí, claro. Pero es una opinión. El punto es que la Constitución que está vigente no le pone apellidos y puedes hacer 300 comisiones de indultos. Imagínate simplemente si el día de mañana alguien dice, esta persona que no me acuerdo su nombre, yo no tengo nada personal en contra de él, sino que ha sido terrorista y ha sido indultado y trabaja en el IDL. Entonces una persona dice, no, este señor está muy bien, revócale el indulto. Y otro dice, no, ¿sabes qué? Yehudy Simón, si ha hecho política, anda bien. Dicho sea de paso, hay que revisar lo de Yehudy Simón, porque faltó un punto, faltó una coma, y lo meten preso a Yehudy Simón. Porque en este momento puede haber alguien que considera que él es un adversario político. Las cosas no pueden ser así, los indultos no los puede revocar, pero aún así, la libertad de expresión no existe. ¿No puede hablar Fujimori de política? Claro, mira, yo quiero decir lo siguiente, en relación a lo que dice Miguel Ángel. Mira, no es que antes el indulto era libre y ahora se ha vuelto solo humanitario. Hoy el presidente de la República puede dar indultos sin apelar a la razón humanitaria. Eso hay que decirlo con todo, y lo puede hacer hoy y mañana, y así será. El indulto humanitario es una variante que, repito, ha trastocado la idea de una gracia libérrima del presidente por una suerte de obligación moral de una persona que le dice al presidente, mire, me estoy muriendo, no quiero hacerlo en la cárcel por ata, y entonces se vuelve humanitario. Y es por eso que tiene un procedimiento. Pero eso no le quita que el que da el indulto es el presidente, porque de lo contrario es el médico el que tendría que dar, y entonces ¿para qué el presidente firma? O Walter Gutiérrez. O claro, finalmente el médico es el que decide. Y eso no es así. Mira, si tú lees toda la legislación sobre la materia y las reglas que regulan el llamado indulto humanitario y la Junta Médica, en todo momento se dice que es discrecional, que es ilustrativo, que no obliga al presidente. Pero no obliga al presidente. El error, Miguel Ángel, de repente es mío, ¿no? Acá no estamos centrando si el presidente pudo haber dado el indulto. El error ha sido mío, reitero. El punto es si Fujimori puede hacer política o en un acto público hablar de política. ¿Por qué Fujimori, reitero, no puede hablar de lo que se le da la gana? Ojo, él no está inhabilitado jurídicamente para ni hablar o dejar de hacer actividad política. ¿Y de dónde saca eso Walter Gutiérrez? Es por eso que él coge un tecnicismo y dice, no, tiene que haber parámetros legales que permitan que ese indulto de alguna u otra manera haya sido consolidado dentro de la pretensión del presidente al dárselo, es decir, que consolide su posición de indulto humanitario. Ojo, yo no estoy dándole pero a ver, Miguel Ángel, yo no estoy dándole la razón a la Defensoría del Pueblo. Lo que yo estoy diciendo es que es legítimo que la Defensoría del Pueblo, como una institución constitucional, lo dice la propia Constitución, y que el Ministerio de Justicia haya impedido o no le haya dado las facilidades a recoger cuál es la posición del indulto humanitario por parte del presidente. Escucha, a ver, la opinión del defensor es tan válida como la mía. Claro. Yo no estoy siquiera derecho. Su opinión en términos efectos legales. Sí, claro. El problema es que de la nada se le ocurre decir que Fujimori no va a poder dar una entrevista, ¿no es cierto? Porque esa es actividad política y pública. Mira. Si Fujimori quiere salir a explicar su gobierno en como fascículos que van a ser, no sé, regalados en los periódicos, o quiere tener su Facebook o su Twitter, van a decir, está haciendo política, va para adentro. Eso es un absurdo. Claro, mira, yo creo que ahí hay una confusión en el documento y más aún las explicaciones que ha dado el defensor del pueblo. Él, y voy a tratar de traducirlo, él se está refiriendo a la naturaleza del indulto. El indulto es un mecanismo para condonar, perdonar, remitir la pena. Pero para tú ser sujeto de indulto tienes que ser primero un procesado, un condenado, un criminal en última instancia, vamos a usar el término fuerte y duro, y únicamente después que tú has sido sentenciado, puede proceder el indulto en cuanto a la remisión de la pena. ¿Qué significa? Que la condición de culpabilidad ha sido ya establecida por el Poder Judicial y eso es irrevisable. Lo que hace el presidente de la República no es decirle no. Lo que dijo el Poder Judicial estuvo mal, se le pasó, no. Simplemente la pena considera que por razones X, Y o Z deben ser remitidas. Esa es la razón. Por eso, en función a eso, es que el señor Fujimori sí tendría las limitaciones para poder postular o hacer actuación que le pide, que están establecidas, perdóname, en la propia sentencia. Perdón.
Postular es una cosa. Es distinto a hacer a manifestarse. Eso no ha dicho Walter, es decir, actividad pública política. Ha debido referirse a eso, yo creo, en última instancia. Porque claro, porque finalmente a nadie pueden privar del derecho fundamental. Un preso en la cárcel, pues mira, Montesinos escribe libros y se expresa. Abimael, y Abimael también. Hay cosas que no se pueden prohibir porque van contra la naturaleza del hombre. Ese es el tema de fondo. Ángel, pero ojo, acá no se está juzgando o no se está planteando una oposición frente al espíritu del indulto. El indulto es una gracia que le permite al presidente, a través de su comisión de gracia, otorgarlo. Eso no es materia de cuestionamiento. Lo que sí me parece importante que es que el defensor del pueblo se haya pronunciado. ¿Por qué? Porque sí es importante que la Defensoría del Pueblo, que es la institución que es entre la representación popular, que es la ciudadanía, y las instituciones, regula un comportamiento como el indulto, y más aún de un presidente. ¿Por qué? A ver, pero ¿Por qué? Espérate. Porque estamos en un mundo constitucional de control. Perdón, pero espérate un momentito. Lo que tú estás diciendo, lo que acaba de decir es abiertamente inconstitucional. Porque la Defensoría ni puede regular, ni puede controlar nada en el Perú. No, a ver. O sea, porque tú acabas de decir, es importante que regule y que controle. El señor Walter Gutiérrez ni regula ni controla absolutamente nada que tenga que ver con nada. Ellos ni regulan, ni opinan. Y su opinión podrá ser que te guste, que no te guste. Claro, no es vinculante, nada más. claro. Pero entonces no puede ni controlar ni regular. Pero tenemos que ir a la pausa, porque son 8:22. Estamos esperando todavía la palabra esta, la que siempre nos suelta Angelito, que ni Vargalló se entiende. Hasta el momento te entendió todo. En cualquier momento me sacas una debajo de la gana. 8:23, pausa, regresamos. Okay, bueno, yo no soy calvo como acá un par de señores que están cerca, pero la opinión de Walter Gutiérrez no genera derecho. Ni de Walter Gutiérrez, ni de el señor Santisteban de Noriega, que en paz descanse, ni de Beatriz Merino, ni de ningún defensor del pueblo. Es su opinión, que ellos opinan sobre el precio de las medicinas, sobre el tema de la carestía, de buenos servicios de salud, lo que tú quieras. El tema es que si va a dar una opinión jurídica, tiene que haber un sustento jurídico, y no los estándares. ¿Qué estándares? Bueno, no puede haber comisión de gracia presidenciales. Mira, el día de mañana, reitero, mira al extremo que voy. Se levanta PPK y dice, yo me voy a morir, este país está broncado. ¿Sabes qué? Yo quiero renunciar, pero antes de renunciar voy a hacer algo, man. Voy a indultar a Abimael Guzmán, a todos los presos por terrorismo, a todo el grupo Colina de Vladimiro Montesinos, para que ya de una buena vez se reconcilien. Lo hace, al día siguiente renuncia, y nadie puede impedir que Abimael Guzmán salga de la cárcel, sin expresión de causa, porque se le dio la gana y porque él cree que eso va a reconciliar al Perú. Pero además eso porque lo dice la Constitución, en esos, así duela, así suene difícil, son aquellos ámbitos en que la Constitución ha reservado al poder político facultades que no están transidas ni implicadas por el derecho. Mucho cuidado acá. O sea, el Estado de Derecho es una conquista de la humanidad, pero hay áreas en las cuales la política tiene en última instancia su palabra. Y el plano del derecho de gracia, el indulto, es uno de ellos. Y por esa razón no tiene cortapisas. Otra vez digo yo, el indulto humanitario es una cosa diferente. Más que gracia presidencial, es un derecho que tienen aquellos reos en un estado terminal de salud para salir de la cárcel. No, perdón, no es derecho. Hablo para el derecho del presidente. El presidente puede recibir un informe, si yo fuera presidente, por dar un ejemplo, y me dicen, Abimael Guzmán se está muriendo, me dan el informe que se está muriendo, yo digo, qué bien que se muera. Claro, es factible. No me importa que se muera. Así es. A mí no me importa, hermano, que se muera. Porque en última instancia decide... derecho de Guzmán. De la otra manera sería la Junta Médica la que tuviera la última palabra y decidiera sobre el indulto. Doctor Ferreira, ¿cómo queda Yehudy Simón en esto? No, pero no puedo hablar de política, pero cállate la boca. Ángel, permítanme. Nosotros tuvimos en el gobierno del presidente García una circunstancia bastante similar, a diferencia de la posición del presidente Fujimori, que es un personaje político, puede ser controversial, pero finalmente la población en términos electorales pero hay una diferencia de fondo. 60% en términos políticos. A diferencia Enrique Krusillat.
se le otorgó el indulto Ya. y luego se le revocó Ya. y confirmaron la revocatoria del Tribunal Correcto. Constitucional. Mira, pero ahí, ¿cuál es la diferencia, si Pero me Ángel, permites? déjame Prosigue. déjame concluir. Si bien es cierto, como bien lo señalas tú, Philip, la Defensoría no es reguladora, no es controladora, y tampoco ciertamente sus informes defensoriales no pueden ser vinculantes, pero son tomados en cuenta. ¿Tomados en cuenta de quién? ¿Por quién? Son tomados en cuenta muchas veces por las instituciones que sí generan jurisprudencia de tipo nacional. Es más, yo quisiera... en términos constitucionales, Ya. la Defensoría tiene una posición Está bien. fundamental. No, perdón, yo no estoy diciendo que no lo puede hacer. La Defensoría, desde mi punto de vista, no debería existir porque es una institución absolutamente inútil. Es lo que opino yo, puedo estar equivocado. Pero el punto es que cuando tú opinas, debes sustentarlo legalmente. Si no, di que es una opinión personal. Porque generas problemas. Reitero, claro. El señor Yehude Simón, después de haber sido indultado por terruco, Sí, y claro. no lo dice Bate, lo dice Hildebrand, busquen, César Hildebrand, Yehude Simón y tal, y lo dicen 50.000 testimonios que dicen que el Pate era recontra terruco. ¿Correcto? Te guste o no te guste, lo indultaron. Y ya fue electo presidente de Lambayeque, o sea, votación popular, y fue. Y además Alan García se levantó y en una decisión errada, si quieren, lo hizo premier. Y el señor ahora quiere seguir haciendo política. ¿A alguien se le ocurre decir, cállate la boca, te revoco el indulto? Mira, En el caso de Crucillat, fue tal la barbaridad que así venga el Papa y me diga que tiene razón, porque solamente hay una persona fanatizada o empujada por la campaña que hizo el comercio, te va a decir a ti que una persona que tiene un marcapaso y se puede morir mañana, no puede comprar frijol con agua en Wong o no puede comerse un ceviche. a ver, O sea, ese es un absurdo. Cualquier persona que tiene un papá mayor con Alzheimer, enfermo, por morirse, o le da lo que quiera que sea, te dice, Como lo tenemos nosotros. como yo puedo, mi mamá, gracias a Dios está, hermano, mi mamá es Messi. Pero si mi mamá el día de mañana tiene una enfermedad grave, ¿no es cierto? Y me dice, quiero comer, ¿no es cierto? Lo que comía con tu papá. La llevo, hermano. Claro. O sea, ¿qué va Claro. a decir? No, está sana. No está sana, hermano. mira, a ver. Mira, yo quiero decir lo siguiente. El caso Crucillat es distinto por lo siguiente. Ajá. Primero, efectivamente hubo una enorme campaña de prensa y hubo una reacción del presidente de la República titular del indulto. Dijo, me han engañado. Alan aflojó. Alan dijo, me han engañado. Entonces, atarantaron. entonces se produce lo que en derecho se llama un vicio de la voluntad. Está bien. Y que es una causal de nulidad de un acto jurídico. Porque si el presidente Kuczynski dice, a la luz de lo que están diciendo, me han engañado. Entonces, en ese momento, sí habría condiciones para revocar el indulto. Pero si Kuczynski dice, no, está muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice el informe médico, no hay forma de cambiarlo. Esa es la diferencia fundamental con lo que sucedió con Crucillat y lo que hay Pero ahora. te digo que fue tan bárbaro lo de Crucillat, que supuestamente lo regresan porque le mintió el presidente, no lo volvieron a examinar. O sea, si hubiera sido eso, si hubiera eso tenido un sentido lógico, doctor Ferreira, lo hubieran agarrado a Crucillat, lo hubieran llevado a una clínica, lo hubieran vuelto a examinar y hubiera dicho, no está tan mal. ¿Qué hubiera pasado si lo vuelven a meter a Crucillat y de la impresión el señor se muere? Claro. No, claro. Tonterías, Ojo, pues. el cuestionamiento acá principalmente... Es diferente, pues, no es mira, el caso. el cuestionamiento acá principalmente es que efectivamente la figura del indulto humanitario podría ser subjetivo. ¿Por qué? Porque puede tener varias aristas. Un médico, la opinión de un médico A es muy diferente a la opinión de un médico B. Y la opinión de un abogado A muchas veces es diferente a la opinión de un abogado B. Por eso, mira, Sin embargo, ojo, A ver. y acá esto es importante. La posición frente al indulto humanitario que se le dio a Fujimori tampoco no fue debidamente motivada. Es decir, él pudo indultarlo y no consignar la figura en calidad de humanitaria. Ah, claro. Mira, yo ¿Me creo, puedo entender? eso es lo que digo, mira. Perdón, pero es decir, tenemos es que decir, el presidente Mira, sí. señaló expresamente la madre, el indulto. la madre, es poner humanitario. La madre de Cordero es el humanitario, pero vamos a la pausa. Pero si no hubiera existido eso, no pasaba nada ahora. por Yo supuesto. quiero que cualquier medio de comunicación que sustenta que el señor fiscal, Walter Gutiérrez tiene razón, que cualquier opinante, opinólogo, cualquiera, dime La República, Careta, Diario 1, Perú 21, el que tú quieras, ¿no es cierto? Que dice que Walter puede tener razón, ¿qué va a hacer el día que Fujimori le toque la puerta y le diga, quiero darte una entrevista? Hildebrand en sus 13. O sea, yo pagaría porque esté vivo Auxiliary y que lo entrevista a Fujimori mano a mano. Claro. Con Hildebrand. ¿Qué pasaría si Fujimori agarra su taxi y dice,
voy a dar la cara. Y le toca la puerta a Hildebrand y dice, señor Hildebrand, pregúntele lo que usted quiera, agarre un micro y yo 4 horas me expongo a usted. No, porque está haciendo política. No, eso, quédate pensando, porque la gente quiere que Fujimori dé explicación. Vámonos a la pausa, regresamos. A ver, según el entender de Walter Gutiérrez, Fujimori ya no le debe explicaciones al Perú. Es decir, no debería dar ninguna entrevista y debería dedicarse a ver sus bonsáis y cuidar a sus nietos. ¿No es cierto? Porque eso, bueno, si opina, miren lo que estoy diciendo. Pasado mañana, Carlos Raffo, mi chochera, ¿no es cierto? Es Philip, te conseguía Fujimori. Y dice que está dispuesto a ir exitosa contigo y un panel de 3 periodistas que tú escojas. ¿Tú crees que voy a decir que no? Los llamo a Hildebrand. Chatín, vente para acá. A Gorrit, ya te pago el taxi porque tú eres un poco duro. Vente acá, vente para acá. ¿No es cierto? Acá. Sí, claro. Y ¿a quién traigo? Pues no sé, a alguien más, ¿no? A Lébano lo pongo ahí. No vienen ellos. Vienen de todas maneras. No, ¿por qué? Si Fujimori estaría contraviniendo la ley, está haciendo política. Por eso, pues mira, aquí se está confundiendo los niveles. Mira, políticamente se puede estar a favor o en contra del indulto. Y sobre eso va a haber argumentos inagotables y jamás se podrán de acuerdo las partes. Sí, claro. ¿Ok? Pero del punto de vista legal, el indulto a ser una decisión libre del presidente de la República no es objeto de un procesamiento jurisdiccional. Porque no hay ningún parámetro jurídico que diga que, por ejemplo, la búsqueda de la reconciliación no se va a conseguir o no con el indulto. Esa es una opinión política que puede ser verdadera o falsa, pero se dirime en el terreno político exactamente de la misma manera que cuando con una amnistía en Colombia el señor Santos planteó que amnistiar a las FARC con todo lo que tenían como antecedentes era una condición para terminar la guerra. Esa decisión no es sujeta de un debate jurisdiccional, no es llevada a los tribunales. Vamos a hacer política de ficción, pero que tiene que ver mucho con la realidad, ¿ya? Resulta que chotean a los Avengers, ¿ya? Que con un arrebato de liderazgo, ¿no es cierto?, que Fuerza Popular recupera el respeto por sí mismo y se hace respetar y chotea a los Avengers. Lo chotea a los Avengers. Chao, Kenji, tac. No pueden formar bancada si sabemos que ya no pueden. Comienzan a formar un partido político también y sale Bienvenido, sale Hulk, sale Thor y no sé qué más. Dicen, sí, pues Fujimori es nuestro asesor. O sea, ¿Fujimori no podría ser asesor de los Avengers en su nuevo partido? Y lo es. Obvio que lo va a hacer. Y no mejor que haga política de frente, de costado. Y no solamente... No, está bien. A ver, yo considero que el informe defensorial 117 de la Defensoría del Pueblo es importante. Sin embargo, lo que sí ha habido una equivocación en términos de pronunciamiento constitucional e institucional es el propio Walter Gutiérrez. No ha sabido motivar su pronunciamiento ante lo señalado en términos de indulto humanitario. Es decir, le ha faltado debida motivación en sus apreciaciones como presidente de la Defensoría del Pueblo. Es decir, no es que haya estado mal su posición, sino no lo ha sabido de repente transmitir. Bueno. El presidente de Fujimori tiene todo el derecho y todas las libertades. Mira, ¿por qué? Porque así lo ha señalado el indulto. Pero no solamente totalmente eso. Libertades. Mira, incluso un preso detenido, habiendo perdido el derecho a la libertad, no puede ser proscrito en sus demás derechos fundamentales, cuál es el manifestar su punto de vista, dar opinión, escribir. El señor Fujimori en la cárcel ¿ya? Daba entrevistas a los medios de comunicación, ¿te das cuenta? Claro. Que haya una norma penitenciaria que le prohíba eso porque está castigado, no negaba de que él tuviera el derecho fundamental a poder hacerlo. ¿Te das cuenta? Lo que quiero decir es que una cosa es la opinión que podamos tener sobre el indulto, a favor y en contra, y otro tema es si eso puede ser restringido a través de mecanismos jurisdiccionales. O sea, ¿por qué en el Perú, y yo sé que es una deformación profesional, tú, Miguel Ángel, eres abogado? Sí, claro. Entonces, ustedes los abogados, Angelito, tú eres sociólogo. No, yo soy abogado también. Ah, también, o sea, no vas a ir al cielo, pero en fin, ya, ¿qué vamos a hacer? Los abogados no van a ir al cielo por un formulismo, hermano, seguramente. Por algo de forma, no de fondo. Porque hay que ser realmente un ingenuo, pero alucinante, ¿no es cierto?, para pensar que Fujimori no ha hecho política para que salga, ni va a hacer política
sea, como tú decías, tiene una casa de 2.000 metros cuadrados con piscina, con parrilla. O sea, el día de mañana que hace su parrillita Fujimori y llama a todos los Avengers y comienza a llamar políticos. ¿De qué van a hablar? De política. ¿Estás seguro o no? Totalmente. De fútbol. No, totalmente. Perú enfrente a Escocia, amistoso en Lima. Claro. Y Fujimori invita a 20 periodistas. Entonces va a invitar al Tigrillo, va a invitar, ¿no es cierto?, a Fleischmann, va a invitar a Peredo. Entonces, ahí sí estarían hablando de fútbol, ¿cierto? Claro. Pero si hay una reunión, invita a Aldo Mariate, a Raúl Vargas, invita a Lévano, invita a Hildebrand ahí para que vayan a su casa. Número 1, sí van. Número 2, ¿de qué hablan? Del partido per Escocia. Sí, pues. Somos tontos, o sea, porque el derecho no tiene que estar reñido con la realidad. Claro, el derecho pues. regula la realidad, Sí, claro. no la irrealidad. Por eso la realidad, o sea, la realidad muta y va construyendo derecho. Por eso la importancia de que el derecho va regulando comportamientos y ciertamente van legislando los congresistas frente a algunas normas. Ahora, el tema no está en cuestión. El tema en cuestión es que la figura es indulto humanitario. Y si fue humanitario, él en una circunstancia que humanitariamente él la debió estar mal de salud. Esa es la motivación. ¿Está mal de salud, pues? Claro. ¿Está mal de salud? Pero ¿quién la gradúa? Pues ¿quién dice que hasta qué punto? Eso es admisible. ¿Con acento en la A? ¿Con acento en la L? Ese es el cuestionamiento. Es decir, una persona que está mal de salud está, por ejemplo, mi madre que seguramente está mal de salud y que efectivamente lo está, le dan un indulto humanitario, que no es el caso. ¿Podría hacer activismo político como lo viene haciendo el ingeniero Fujimori? No lo podría hacer. No, pero eso es otra cosa. La razón por la cual la motivación del indulto humanitario justamente se da en esos términos. Pero es que ahí está el una problema. Cosa es lo que no debe hacer, una cosa es lo que debe Eso comportar. puede ser una claro, controversia, porque si yo digo me estoy muriendo y al final salgo a hacer ejercicio, corro por toda la calle, es contradictorio y la imagen es negativa. Pero del punto de vista de la realidad, tampoco hay un impedimento firme a eso. Hay que decirlo con toda claridad. Claro, no hay, o sea, no hay, eso hay que ser claros. Y vamos a hacer política y ficción que no es tan ficción. Mira, sí, claro. Mira, acá nadie se ofenda porque voy a citar al Papa para que nadie se ofenda. No, porque Philip Butters es extremista y tal. Pasío Panoa, ¿tú me dices sí o no? Ya. ¿Toledo puede ir preso? Claro. ¿Toledo puede ir preso? En cualquier momento. Correcto. ¿El señor Alan García puede ir preso? Podría ir preso. Correcto. El señor Ollantumala está preso. Está preso y podrían condenarlo. A 30 años. Y puede haber una ¿cierto? sentencia consentida ejecutoria, que es lo más probable, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, ¿podría ir preso o no? Posiblemente. Claro. Susana Villarán, ¿podría ir preso? También. Y todos ellos son gente que sí, entre los 65 y los 70 años. Sí, claro. Entonces, para los políticos, no es nuestro caso, porque a la hora de la hora nosotros venimos, opinamos, al menos yo a mi casa, yo no tengo vinculación con ningún partido político, los saludo, me caen bien, me caen mal, me caen regular. De igual forma. Para los políticos que van a argumentar esto en términos políticos y para los abogados que van a argumentarlo en términos legales, siempre tengan en cuenta, ¿no es cierto?, que eso le va a pasar a su líder favorito. Porque de todos los mencionados, cuando menos la mitad van en cana. Lo más probable. Yo no veo cómo PPK se salva de la cana, salvo con la muerte. Toledo está con la soga al cuello. Sí, claro. Y Susana Villarán, la cual, insisto, yo no creo que sea ladrona, yo no creo que ha agarrado un mango. Y Susana Villarán, por si acaso, tiene nietos de su hijita que necesitan de su abuela. ¿Ya? Mira lo que te estoy diciendo. Sí, claro. Y la pueden meter en cana a Susana Villarán y los delitos que son 15 años. Entonces, para toda esta gente que odia como odia y da argumentación en base al hígado y no al cerebro ni a la ley, pónganse a pensar que la historia tiene un boomerang, Ángel. Claro. No, yo totalmente... No, por eso pues, mira, el caso colombiano es clarísimo. A las farsas le ha acusado de ser terrorista, todo lo que tú quieras. Mira, y Timochenko puede ser presidente de la República incluso. Pero eso ha sido el costo de un arreglo político para terminar una guerra. Y punto. Se puede estar en contra como Uribe lo está, pero eso lo lleva a la arena política, al debate público. Y ahí es el espacio
en democracia donde estas cosas se elucidan. Pero no son los tribunales, ni el Perú, ni los de afuera, los que van a decir sobre la validez o no del indulto, porque se trata de una decisión de gracia, de una voluntad discrecional que está establecida en la propia Constitución. Ese es el tema de fondo. Ahora, indistintamente, déjame señalar, Philip, indistintamente al espíritu del informe defensorial de la Defensoría del Pueblo, señalado expresamente por su presidente Walter Gutiérrez, es importante saber cuál ha sido la motivación de él para emitir el indulto cuando él ha sido elegido ciertamente por los congresistas de Fuerza Popular. Te voy a leer un tuit de Javier Villestein que va a responder tu pregunta. A ver. Desconcertante la posición del defensor del pueblo en su pretendido análisis jurídico del Fujindulto. Si la bancada de Fuerza Popular lo eligió para descabezar la defensoría, fue él quien resultó que averizado. No, pero... Yo que lo conozco, Walter, lo he hecho por figurar. Y en medio de todo, si algún gusto me da, ¿no es cierto? Ahí tienen por sonsonazo los fujimoristas. ¿No es cierto? Porque el caviar siempre va a ser caviar. Pero ojo, él es un empresario no constitucionalista. Mira, es más, es un abogado corporativo. Pero mira, ahí yo creo que... Y es mi pata, lo que tú quieras, pero esto de acá, exactamente esto de acá, si lo tenía que decir, lo tendría que haber dicho en noviembre, hermano. Mira, Claro. esta opinión que pretende ser neutral, opinión que pretende ser neutral, institucional, tiene el riesgo de echarle agua para el molino de Por quienes lo que están en viene contra Patilca. del indulto. Y eso es lo que no debería haber permitido Walter Gutiérrez. Él ha debido mantener una distancia que su cargo le exige. Angelito, esto es porque viene Pativilca, porque viene la audiencia en la Corte Interamericana. Esto está siendo un suministro, un insumo para meter a Fujimori en la cana. Así de claro. Bueno, pero eso error, comisión. Sigo esperando tu palabra inenarrable. Pero eso es lo que no debería haber sucedido. Eso es un tema que, porque ahí se coloca la Defensoría de la neutralidad, independencia que se le exige, a ser parte de una contienda política respetable, pero que no es propio de la organización. Claro, pero en términos de anexos a la documentación presentada, ciertamente va a adjuntarse como anexo el informe defensorial. Va a ser un ciertamente insumo, por este tema. Bueno, vámonos a la... Angelito, te sigo esperando. Tú ya tienes un club de fans. Sí. Cuando yo te saco a ti, mi mamá me dice, ese chico. Imagínate la edad de mi mamá para decir que tú eres un chico, pues, hermano. Tú no has estado en colegio jesuita, ¿no? No, yo soy lasayano. Ah, está bien. Pero mi mamá dame la palabra de Angelito. Saquen su diccionario, pausa, regresamos. Les pregunto a ambos, ¿no? Por esta cuestión de los múltiples disidentes que tienen todos los partidos políticos. En la disidencia del Frente Amplio nació Nuevo Perú. Claro. ¡Prac! Se cortaron y ya cada uno va por su lado. Se cortó por Lozano. Aranistas y mendocistas. Cortaron, te gusta o no te gusta, eres de izquierda y todo ver lo que hace. El fujimorismo está como Alejandro Sanz, hermano, con el corazón partido. Hay que ver a qué aurículo y qué ventrículo está a algún lado, pero está partido. Entonces, muy probablemente los Avengers se vayan ya, probablemente. En el APRA, hermanito, hay gente que quiere que lo voten a Jorge del Castillo. ¿Ah? O sea, no estamos hablando de un hijo de vecino, estamos hablando de un tipo que ha hecho de todo por el APRA y de manera brillante. Sí, claro. Claro. A ti no te gustará, pero Jorge del Castillo ha sido el hombre que le puso el pecho a Alan García cuando estaba el hombre más odiado del Perú, y él le puso el pecho y ayudó a que regrese al poder por segunda vez. No es cualquiera. No. ¿Ya? Y en el caso de Acción Popular, la que se viene, en el supuesto que se ponga de acuerdo a la bancada en que Vitocho vote en contra de la propia Bartra, cosa que no ha pasado, ¿no? Porque ya la Bartra le han ratificado. Pero si el día de mañana le dicen a Vitocho tal cual cosa, yo no me imagino a Vitocho diciéndole sí, bajando la cabeza y diciendo sus cosas. O sea, ¿de qué trata un partido político, Miguel Ángel? ¿Cuál es la implicancia de un acuerdo político para con la expresión oficial de ese congresista? En principio, la coyuntura ciertamente política del Perú es bastante compleja. Ahora bien, hay una ley antitránsfuga que generó un tema de concepto de disciplina en virtud o en contra de algunas libertades políticas. En el caso del fujimorismo, que es materia de análisis, ciertamente es importante señalar que en política nadie sabe para quién trabaja. Y eso bien lo ha canalizado ayer a través de una entrevista a Kenji Fujimori, que señala que en algún momento él mismo se va a reunir con su hermana y van a conversar to face. Y en ese sentido, ellos van a resolver un problema porque él no considera que debe renunciar a un partido en el cual él logró
ciertamente su inscripción. Ahora, existe un proceso disciplinario contra Kenji y contra aquellos que votaron en contra. Es decir, algunos disidentes del fujimorismo. Es decir, hay dos posiciones, pero internamente y políticamente siempre hay facciones internas dentro de los partidos. Eso es una lógica normal. Albistas y yoístas. El kenjismo, pero, el kenyismo, el albertismo. Pero tiene que haber un marco común de disciplina que haga que el partido sea partido, porque si no estamos ante cualquier cosa. Es como si en un partido de fútbol yo quiero jugar básquetbol. Me van a votar, no puedo jugar con ustedes porque ustedes quieren jugar fútbol. Es así de simple. El partido es un esfuerzo colectivo para tener eficacia en el mundo político y entonces yo sacrifico mi libertad, mi pensamiento en aras a un propósito común. Si eso se desconoce, si eso se vulnera, el partido pierde su razón de ser, pero pierde además, la eficacia. Ángel, no es un sacrificio. La gente ahora, reitero, tú tienes 41 años, hermano, pero yo crecí. Tú de repente te puedes acordar, de repente no. Acción Popular en el gobierno tenía los albistas y los puyoístas. Los albistas eran más de izquierda. En el APRA habían los que estaban con Andrés Tausen Escurra, los que estaban con Armando. Así es. O sea, en el PPC hoy, ¿no es cierto? Tienes a los caviarones como Benisolí Perestello y tienes a los de derecha como Lourdes Flores, pero se lleva bien en ella con... Y así tienes en la izquierda matices. Normal, eso es normal porque... Y en el APRA tienes matices. No, y es como de Jorge el Castillo, Mauricio Mulder, Javier Velázquez Jesquén. Hay matices. Perdón, entonces, y eso es legítimo. Esto no es una federación de independientes. Lo que quiero decir es que si en el ámbito interno tienen su mecanismo de Acción Popular para votar a Vitocho, lo tendrán que votar según sus propias normas, sus estatutos, sus comisiones de disciplina, que no creo que sea ni lo deseo. En el caso del fujimorismo también tiene sus estamentos. Lo de Kenji ya es tan gracioso que dice, no, yo no voy al Parlamento. Yo no voy a las comisiones. Yo no voy a la reunión del plenito que tienen los jueves, su CEN que tienen. Yo no voy al CEN. Es más, yo no voy a la comisión de disciplina. Y yo no voto como ustedes y yo hago en mi Twitter, digo lo que quiero con respecto a ustedes y los critico. Y pretende estar ahí. Es absurdo, pues mira, eso es parte de un juego que cierta prensa le levanta a Kenji con el objeto de fastidiarlo. Tú te vas al Festival de Salsa del Callao, ¿no es cierto? Y te pones en el medio y tú dices, yo quiero escuchar a Iron Maiden. Claro. Porque he pagado mi entrada. Pero yo quiero, hermano, Iron Maiden. Oye, hermano, estamos en un festival de salsa. Además, eso es una actitud prepotente y antidemocrática y únicamente tiene sentido porque hay ciertos sectores de opinión y de prensa que levantan eso. Pero eso es un pésimo ejemplo para la vida partidaria. Miguel Ángel, hasta en el APRA. Porque si a cada rato vamos a llegar al voto de conciencia, todo es de conciencia. Todo, a la hora de la hora, absolutamente la cosa más descabellada tú la podrías terminar llevando a la conciencia. Entonces ya no habría pues partido para nada. Claro, pero no te olvides de que la coyuntura que es ciertamente hasta trágica en el fujimorismo radica de la expresión del indulto hacia su padre a raíz del apoyo hacia PPK, razón por la cual ese apoyo ciertamente ha sido vinculado a que el albertismo y algunas figuras del ala histórica del fujimorismo vean en Kenji una oportunidad. ¿Y por qué hacerlo con otro partido como Fuerza Popular, que ciertamente ha sido un partido con el cual él ha construido? No, pero espérate un momentito. Jorge el Castillo no es primera vez que discrepó con lo de Saavedra, por dar un ejemplo, con el voto de confianza a Zavala. Ahora discrepa de esto, entonces ya va uno, van dos, va tres. En el caso de Kenji discrepa en todo. Con el voto de confianza a Zavala, además lo de Zavala era evidente que está viendo a mendigar el indulto, se pasea por el gobierno. Claro. Kenji prácticamente es de oposición, o sea, Kenji es vamos a ponerlo en términos para que la gente lo entienda, es alguien del gobierno en la oposición. Un PPK, o sea, caviar adentro, pero para todo. O sea, no es primera vez. Entonces, ¿para qué estás ahí? Como te digo, si estás escuchando salsa y tú quieres heavy metal, hermano, mejor quítate y haz lo que tengas que hacer. Por eso, pues, ese tipo de cosas adormecidas en el tiempo, prolongándose, no fortalece, sino debilita al final. Porque este tema ya de Fujimori está cansando a la opinión pública. Es inadmisible que sea fujimorizada la política en el sentido, ¿qué opinas tú de lo que dice Kenji cada día en las cosas que se le ocurren más descabelladas unas que la otra? Yo creo que hay que volver a la seriedad y en consecuencia es punto ya de que el partido ponga fin a este show lamentable. Si el señor Kenji Fujimori quiere apoyar a Kuczynski y el partido
Fuerza Popular está en una línea de oposición a él, el señor Kenji y sus aliados tendrán que irse a militar en las filas de Pepe Causa, en las filas del gobierno, y ya le hace buen viento, y se acabó. Esas diferencias son legítimas. Aquí a nadie se le quita a nadie. Cuando uno se va del partido, recupera todas sus libertades. Lo que no se puede hacer, Miguel Ángel, es que dentro de un partido hacer lo que me da la gana, porque me da la gana. Y peor aún, apoyándose en el apellido de una persona que tiene preponderancia dentro del grupo. Eso no es democrático, eso rompe la regla de la solidaridad partidaria, y eso tiene que ser zanjado cuanto antes. Ángel, uno de los grandes problemas hoy en el Perú es la institucionalidad democrática a través de los partidos. Odebrecht ha dicho, yo sé que a todos los partidos le hemos dado todos. Es más, hay algunos procesos en marcha en los casos de lavado de activos, inclusive de criminalidad organizada contra los partidos políticos. Y todos. A Lapra le están haciendo una cuestión increíble. Él tiene su legítimo derecho, y no es que hable yo de él en términos, sino entiendo que él está asesorado, entiendo que él está buscando generarse un espacio y no es el momento para salirse Fuerza Popular, pero la tendencia que es él lo van a echar o se va a salir, o sea, esa es la tendencia, porque él no va a durar mucho allí. Bueno, pero el fujimorismo ha sabido construir varios partidos en figura del fujimorismo. Lo que tú quieras, ¿no? Pero el problema del fujimorismo, vamos a decir del fujimorismo, el del queiquismo, es que lo que está demostrando es que no es capaz de tener control de su propio partido. Claro. No porque Kenji diga lo que diga, sino que lo dice fuera de las instancias partidarias. O sea, Kenji reniega del partido tanto que ni siquiera en su ámbito interno hace el debate. Simplemente sale a la calle a decirle que opine en contra de ellos sin la capacidad de que le rebatan, porque él cuando hace su Twitter, da su conferencia de prensa y se burla de la Letona, se burla de la Chacón y se burla de Becerril, porque la verdad es que se burla de ellos, ¿no es cierto? Al decir, ¿acaso quieren que le dé mi cuenta de mi clave de Instagram? O sea, se está burlando. Claro. O sea, ni siquiera se burla dentro de la instancia partidaria para que a él le pueda replicar. No. Lo hace en calles y plazas, entonces los deja a ellos en una condición ridícula. Por eso, pues, no tienes ante quién debatir, no hay debate interno porque él se burla en las redes de ellos. Ahí tienes el caso en cual la suma resta. O sea, mantener a todos ellos dentro de, y con una actitud díscola, que ya hace tiempo los volvió no mayoría absoluta en el Congreso, creo que es más perjudicial que si tomaran la decisión valiente y decidida de que se vayan, señores, hagan ustedes su propio grupo y se acabó. Y ya, por lo menos, este tipo de espectáculos lamentables ya no lo estaríamos Doctor Ferreira, ahora. ¿se queda o se va del Castillo, Luciana? ¿Qué va a pasar ahí? No, Jorge del Castillo, yo tengo un gran concepto del doctor del Castillo. ¿Por qué? Porque consolidó un partido que en algún momento fue venido a menos y de alguna u otra forma batalló en momentos difíciles, y eso en política es valorable. El caso de Luciana León, de igual manera. Sin embargo, ellos también tienen una posición de disciplina, compañeros, ¿no? Ajá. Y ante esa circunstancia de disciplina, compañeros, entiendo que ellos, en vez de decir o criticar y decir, a esos señores lo vamos a sacar, no tiene que vulnerarse el debido procedimiento. Entiendo que hará sus descargos, plantearán sus procedimientos internos, y hay que esperar ciertamente los procedimientos internos de cada partido respecto a la evaluación de cada uno de sus miembros. Pero aquí no estamos ante un tema de debido proceso, aquí estamos ante opiniones divergentes que, si se siguen extremando, al final hacen imposible la convivencia partidaria. Eso es, por ejemplo, en el seno de la izquierda, sus diferencias las llevan a un punto en que ambos coinciden en que es mejor que cada uno tome su propio camino. Y de repente eso es lo más sano, porque mira, los partidos no se fortalecen juntando gente de cualquier tipo y finalmente caer en la parálisis, sino el partido es un mecanismo de iniciativa, de cohesión, de ideas, de respuesta rápida, que solamente te la da el tener un grado de disciplina interna y de cohesión política que te permita para este objetivo. O sea, la depuración en un partido no necesariamente es negativa. Eso lo decía Ferdinand Lassalle hace mucho tiempo. Un partido se fortalece depurándose. A veces podando el árbol crece más fuerte la rama. Pero Philip y Ángel, ojo, no se olviden de que lo que ha pasado y lo que está pasando en los partidos es que debieron renovar cuadros en el momento y ellos se han mantenido
en sus liderazgos de los cuales ya no están legitimados. Eso y eso es otra cosa. No, es que sí es importante. ¿Por qué? Porque hoy la pelea es entre Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, cuando ellas tienen bastantes años de congresistas. Debieron dar la posta a una generación posterior, pero por supuesto, el propio Alan García está involucrado en un proceso en el cual él seguramente no debió ni estarlo, porque debió darle la posta. A ver, el Oye, Perú... pero eso el no Perú- le quita la diferencia. Estamos el hablando Perú- de las diferencias. Yo No, estoy de acuerdo con la el Perú- renovación. El Perú le dio la oportunidad... ¿Y qué dice de Fuerza Popular que se ha renovado A ver, cuadros? El Perú le dio la oportunidad al presidente García, le dio de ser doblemente presidente del Perú. Y después no quiso ser por tercera vez presidente sin que pueda de alguna u otra forma dar la posta a una generación. Eso sí, Correcto. Han sido ambos muy eso amables. materializa ciertamente los conflictos que hoy hay en la Han parte sido ambos muy Los amables. conflictos se tienen que procesarse y si los conflictos al final empiezan a herir al partido hacia adentro, es mejor sanarlos mediante expulsiones razonadas. Me y van a legítimas. expulsar razonablemente, especialmente Judy Rodríguez, porque quiere escuchar al doctor Otto Cedrón con respecto a la cirugía plástica de verano y tenemos que ir al bloque informativo para luego de la pausa hablar con el doctor Otto Cedrón. Pausa, regresamos, muy amables, regresamos.